Bueno, estamos al aire con esos gustazos que da la radio. Para nosotros, así como tenemos todos los jueves el gustazo de compartir con mi amigo, compañero Carlos Solero, hoy estamos recibiendo a alguien que quiero, valoro muchísimo y que es una referencia para todos los que transitan por ese espacio que es la Universidad Pública de Rosario, y especialmente a todos los que están en ciencia política y relaciones internacionales, donde desde hace muchos años, ahora le vamos a preguntar cuántos, está nuestra querida profesora Norma Valentino. Buen día, Norma. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cuántos años? Oh, más de 30. Más de 30. 34. 34. Ahora en mayo. Norma es licenciada en Comunicación Social, especializada siempre en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la sociología. Pero, a ver, ¿cómo llegás de Comunicación Social a estar trabajando? Ella es parte activa, fundamental, del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo, que está asentado ahí, en la Facultad de Ciencia Política. Fue un recorrido raro porque yo estudié durante el proceso. Uh-huh. En ese momento, la carrera de Comunicación Social tenía 3 terminalidades. Una de ellas era Relaciones Industriales. ¿Dónde se daba? Ahí, en Comunicación Social. ¿Dónde estudiamos? Sí, sí. Estábamos en la planta alta de la Facultad de Derecho. Bien. Allá. Y entonces, en una de las terminalidades, que era relaciones industriales, en realidad eran relaciones laborales o del trabajo. Y cuando se da la llegada, digamos, que por fin se reconquista la democracia, digamos, toda la universidad entra en un periodo de normalización, revisión de los planes, y en esa normalización, los últimos seminarios, vuelven bastantes profesores que estuvieron en el exilio, tanto exterior como interior. Ajá, Una de ellas, mi maestra Adriana Galdis, toma una de las materias que teníamos que hacer, finales de Relaciones Industriales, que era Sociología del Trabajo. Sociología industrial, pero después fue Sociología. Y viste, cuando vos llegás y lees una bibliografía y dices, esto es lo mío, esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que me prohibieron quería, sí, durante tantos años. No sabía que existía. Claro. Y bueno, y ahí me empecé a formar junto a ella, hicimos cursos, después entonces, en ese periodo de normalización quedamos a cargo, los recién recibidos, a cargo de los seminarios finales de lo que era el plan que se iba a cambiar. Uh-huh. Y después, ya en el 80, eso fue el 84, 85, ya ahí se levantó el cupo con la normalización. Los cupos eran terribles, antes de la normalización, se levantan uh-huh. cuando lo echamos al Ricomi, ¿no? Uh-huh. Aquella saga que fue terrible, aquella epopeya más que saga. Y entonces hay comisiones, viene toda la gente que había quedado fuera por los cupos, y son comisiones enormes, cercanas a 200 personas. Mi primer comisión, entonces se hace necesario que, ya que habíamos tenido un poco de fogueo los recién recibidos, 1 año o 2, en esos seminarios finales, vayamos a las materias de primer año, segundo, que están sobrepasadas de alumnos realmente. Mi primer comisión, y ahí voy, de Sociología del Trabajo paso a Sociología, Teoría Sociológica, en Comunicación Social, se llamaba Sociología, y ahí paso de tener una comisión de 10, 12, a tener comisiones de 180. Claro. Había que dar... Sí, esa fue. Y después ya nos formamos con otras compañeras, como María de los Ángeles Di Capo, etcétera, a través de cursos que daba el CEIL en Buenos Aires, uh-huh. dirigido por NEFAC, en esto que es en las ciencias sociales del trabajo. Claro. Sí, me hiciste acordar, porque yo también tuve que dejar yo dejé la carrera en la dictadura. Quise en algún momento, ya cuando se estaba cayendo un poco la dictadura, retomar, pero fue tan horrible esa experiencia de acercarme. Fui de oyente 1 o 2, y era todo Santo Tomás de Aquino y todas esas, que yo dije, no me lo voy a aguantar, y la verdad... Es difícil.
Realmente difícil, ¿eh? Porque además no se podía... yo no estuve adentro, pero los que estaban me decían no se puede comentar nada, no se puede hablar nada. Estaba prohibida, no toda prohibida por el reglamento del proceso, estaba prohibido del proceso de reorganización nacional. O sea, recordemos, ¿no?, cómo se autodenominaron ellos, porque quiere decir mucho, ¿no? Venían a reorganizar la sociedad. Estaba absolutamente prohibido cualquier actividad de tipo político y gremial, no solo en la universidad, sino en general, pero en la universidad especialmente. De modo tal que en el 83, cuando se termina esto, yo venía un día, me acuerdo de esta experiencia, ¿no? Venía, subo por la escalerita esa que tiene derecho, que es Caracol, y de arriba se habían abierto la actividad gremial estudiantil, y yo veo toda la facultad llena de carteles. Fue una alegría, fue una sensación de renacimiento realmente. Sí. Ahora que estamos llegando al 24... Ahora que estamos llegando al 24, viene bien esta introducción, no solo para hablar de los militares, sino también para repensar, invitar a pensar a los más jóvenes y todo, que nunca se trató solamente de militares, que hubo también muchos civiles, sí, absolutamente, que formaron parte de eso, ni hablar de la iglesia, ni hablar de políticos, qué sé yo, Natale y todo lo que fue la democracia progresista y esto y aquello. Dieron su apoyo, digamos, dieron hombres. Muchos radicales formaron parte de eso. Sí. Y de la parte de docentes y de toda la parte del espacio universitario también. Hubo de todo. Hubo algunos que consiguieron mantener el trabajo y se tuvieron que reprimir en muchas cuestiones y a bajar la cabeza, digamos. Y hubo otros que lo hacían convencidos. Convencidos, ¿no? Sí, sí. Así fue. Hubo algunos que trataban mínimamente de tratar de pasar algún conocimiento, algún autor que no estuviera prohibido, pero hubo otros que no, que lo hacían convencidos, ¿no? Norma, antes de arrancar directamente con todo lo que... Vamos a ir por distintos lados, digamos. Mañana el domingo, perdón. El domingo. Se recuerdan 43 años del golpe, del repudio al golpe. Y ya son muchos años del retorno de la democracia. Así, en principio, desde el retorno de la democracia hasta ahora, ¿cuáles son tus sensaciones de lo conseguido, de las deudas pendientes, de también el análisis de aquello que fue coartado? Porque yo desde ayer estoy hablando mucho de el genocidio en su forma cultural también. Digo, no podríamos tener todo lo que tenemos hoy y todo lo que se implantó sin los pasos que dieron los genocidas en eso que ellos llamaron el operativo Claridad, ¿no? De limpiar cabezas, de borrar cosas. Sí, aquello que había escrito, creo que era Agdel Vilas, ¿no? Primero los subversivos, como llamaban ellos, pero después los que le forman la cabeza a los subversivos, ¿no? Los psicólogos, estos que estaban en la Iglesia de la Liberación, los catequistas, ¿no? Hubo todo inclusive religioso, hubo maestros y profesores, ¿no? Esto era el delito de, ¿cómo se llamaba? Subversión ideológica. Así es. Sí, no, venían muy convencidos estos muchachos. Mira, a mí me parece que lo que más me gratifica, pese a las idas y vueltas que ha tenido este proceso democrático, sobre todo lo que hace a los derechos de los trabajadores y a la vida social en general, lo que más me gratifica es el nunca más. Es como que el nunca más es una convicción profunda en muchos estratos de nuestra sociedad. Muy profunda, y lo que más me gratifica cada 24 de marzo es ver la participación de los jóvenes, es decir, los que no tuvieron aquella experiencia. Y sin embargo esa reivindicación del Estado de Derecho,
que va más allá del Estado de Derecho, o es una visión ampliada del Estado de Derecho, no solo esa visión que diríamos del Estado burgués, sino que va más allá. Bueno, eso me gratifica enormemente. Cada 24 yo hago la marcha, y ya por razones de edad, a veces no me dan las piernas, pero me siento unas cuadras antes y me gusta ver pasar toda la marcha, ¿no? Sí, sí. Y lo que veo es la cantidad de organizaciones sociales, no solo movimientos sociales, organizaciones como bibliotecas, todos participando y todo orgulloso de participar. Y el trabajo que se han tomado para hacer remeras, carteles, es decir, hay como una convicción ahí y cada vez parece que la marcha es más grande. Y vos te preguntás cómo, y sí, la marcha es más grande. Y eso para mí me fortalece, me vuelve a fortalecer, me levanta de lo que puedo estar caída viendo lo que está pasando este momento en nuestro país. Claro, está muy bueno esto que decís porque le da sentido a eso que muchas veces decimos y que queremos que no se lo trabaje solamente desde linealmente, sino que tiene pleno sentido y que es la construcción de la memoria. La memoria es una lucha. Es una lucha, es algo lucha que se edifica, que se construye y que cuando se deja de construir se nota enormemente su ausencia, ¿no? Y por la otra parte de la pregunta que vos me decías, ¿qué se perdió o qué cortó el proceso? Cortó un momento de producción social intenso y de conciencia social intensa. Producción de conciencia social intensa me parece a mí, sobre todo en el ámbito, que me lleva a mí preguntarme hoy, en distintos trabajos, a veces cuando hablo con el gremio, cuando hablo... Después del programa, por ejemplo, ¿no? Los 70, del programa de Huerta Grande, del programa de la falda. ¿Cuándo los trabajadores retomaron esa idea de tener un proyecto propio de sociedad y de nación? Yo no lo veo, no sé si lo último fueron los 13 puntos de Gualdini, no me queda claro. Pero digo, en aquel momento estaba eso, ¿no? Sí. Esa idea de, como clase, la reivindicación de la clase primero. No importa si de la izquierda, si del peronismo, pero esa reivindicación del colectivo al que pertenezco, ¿no? Y después ese colectivo tiene un proyecto de sociedad y tiene un proyecto de nación. Yo eso creo que no lo he visto nuevamente y lo lamento. También porque me parece, ¿no? Porque el colectivo que hacía a la clase trabajadora en sí, no sé si decir que se fue desdibujando, pero aquel colectivo de clase trabajadora era muy fuerte. Absolutamente. Era una identidad de clase que creo que sí. Es la que hay que retomar de alguna manera. Yo creo que sí, creo que poco a poco me parece que se está retomando. Si uno ve los conflictos, nosotros tenemos en el CIET un proyecto que yo dirijo, que es un observatorio de la conflictividad social. En realidad dice los conflictos laborales, pero sí preferimos hablar de conflictividad porque es un término que no solo ve el conflicto puntual, sino todas las condiciones que han producido ese conflicto, los factores que, es decir, lo pone en conexión con el contexto de surgimiento de ese conflicto. Y lo que estamos viendo es que aquí en esta zona, que tiene su historia y su tradición de lucha, sin duda, vieja historia y vieja tradición de lucha. De hecho, el otro día, el Villazo se cumplió, creo que 46 años. Claro. Por eso te digo, en esta zona lo que vemos es que el conflicto cuando se aparece por una reivindicación, generalmente aparece por cuestiones de cierre de empresa, etcétera. No es solo la comisión interna de esa empresa, sino que enseguida interviene el gremio mayor. Esto se ve claramente en la UOM, por ejemplo. Interviene la UOM de esta zona, pero también otros gremios, digamos. Y si el conflicto sigue creciendo, enseguida hay una multisectorialidad. No solo está la CGT regional, está la CTA, es decir, y está PYME. Todos los que sienten, por eso me parece que el concepto de conflictividad es el que hay que usar, todos los que están agredidos por las políticas económicas ven a ese conflicto correctamente,
para lo que yo entiendo, como productos de esas políticas económicas y acuden para tratar de desbalancear para el lado de los trabajadores la condición, ¿no? La situación. Cuando yo era muy joven, porque en alguna vez fuimos jóvenes, fuimos más chicos. Fuimos más chicos. Yo me acuerdo estar marchando contra lo que fue el Rodrigazo. Y estoy hablando años 75. Y en ese momento sentíamos la fuerte ofensiva del capital sobre los trabajadores. Lo que le lo que le correspondía al producto bruto de la participación de los productores claro, era altísima comparado con casi el 50. Hoy, ¿en cuánto estamos? Y hoy está mucho más bajo. Hoy debe estar en un 40 y bajando rápidamente. No se volvió a recuperar eso. Eso nunca se recuperó. El mejor momento fue el año 74. Y ahí no volvimos nunca a llegar a esa participación en el Producto Bruto Interno, de los trabajadores, vía salarios. No llegamos. Pese a la década, para mí es la década ganada, pese a todo eso, no se llegó. Por eso digo, estoy tratando de pensar en estos términos, digamos que aún todos los años de recuperación de la democracia no alcanzó como para equiparar a aquellos que nos escamotearon, que nos robaron, Porque en nuestro país, digamos, los trabajadores sufrimos, digamos, un embate en violencia física directa, digamos, lo que fue el genocidio, que ahí están los trabajos de Inés Izaguirre, por ejemplo, que fallecida recientemente, donde ella demuestra que fue parte de la lucha de clases y cómo los principales víctimas fueron trabajadores. Ahora están los juicios a la Ford y los juicios a la Mercedes-Benz, etcétera, pero digamos, fue directo contra los trabajadores y con todo lo que tuviera que ver con la clase. Y otros sectores que estaban próximos a los trabajadores, digamos, en términos ideológicos también. Ahora, esa embestida, esto que hablábamos, que primero no nos recuperamos de esa embestida, digamos. Pero después el capital ya viene en términos internacionales, ahí aparece la idea de globalización, muy armado para operar de que ese colectivo no se vuelva a fortalecer. Muy armado. Digamos, aparece esta idea de capital financiero unido al capital productivo, etcétera, pero esto que llamamos neoliberalismo son un conjunto de teorías que tratan de hacer un cambio cultural y cambiar esta idea de sociedad, que era lo que muchos llamaban el compromiso fordista, ¿no? Pero que tenía que ver con que capital y trabajo eran los dos términos de una ecuación que terminaba siendo armónica en cierto sentido, porque vía salario se aceleraba el consumo, vía consumo la producción, etcétera. Romper esto, pero además hacer un cambio cultural profundo y reemplazar esta idea que había llegado a esta sociedad desde la Revolución Industrial, ¿no? De que cada uno de nosotros se inserta en la sociedad mediante el trabajo como organizador de la vida social, además de el trabajo como fundamento del valor de la mercancía, pero además organizador de la vida social, romper con esta idea en términos culturales y reemplazar esta idea del trabajo como organizador de la vida social por el mercado como organizador de la vida social. Y el mercado son relaciones muy conflictivas que van a terminar llevándonos a una especie de imponerse a una especie de darwinismo social. Porque junto con esa idea viene la idea, primero, ya no se considera el trabajo como fundamento del valor de las mercancías, cosa que es altamente discutible en términos económicos, pero además esta idea de viene el trabajo individualizado y unido a la idea de meritocracia. Entonces, hasta la pobreza se resignifica. Ya la pobreza deja de ser un problema estrictamente social, como lo es, para transformarse en un problema individual. El pobre es pobre porque no ha hecho las cosas necesarias para desarrollar su capital humano, etcétera, etcétera, y bueno. Y ahí viene en cambio, el que tiene ha hecho generación tras generación el mérito suficiente como para tener lo que tiene. Y ahí viene la naturalización de aquello que tiene que ver con
de la diferencia social. Claro. Fundamentalmente es la naturalización de las diferencias sociales. Para contraponerlo con aquella sociedad de los 70 donde la diferencia social era un problema grande. Vos, con todos estos recorridos enormes que venís haciendo durante tanto tiempo, si vos, por ejemplo, le tuvieses que decir a alguien que está escuchando y que quiere empezar esto, algunos autores de los que te parece que no debería medianamente dejar de tener en cuenta. Bueno, pero hay algunos que en la facultad son muy conocidos, digamos. Por ejemplo, Robert Castell, es uno de ellos. El otro que fue el primero que yo leí fue Benjamín Coria, con el taller y el cronómetro, después el taller y el robot, es decir, tiene una trilogía, digamos, porque ahí, desde el punto de vista de la economía, pero lo llevaba continuamente del proceso de trabajo a las políticas económicas, y entonces te permitía ver cada forma de organización del trabajo, cómo extraía la plusvalía, el plus trabajo, digamos, el excedente, ¿no? Pero de una forma que era bastante accesible, digamos, el entendimiento. Y después ahora hay otros trabajos, digamos, hay trabajos de una socióloga del trabajo francesa, Danielle Linhart, que a mí me resulta muy interesante porque el neoliberalismo viene con toda esta carga, ¿no? En términos globales, de globalización internacional, de la flexibilización, ¿no? Es necesario flexibilizar el trabajo, etcétera. Que en realidad se trata de una precarización de las condiciones de trabajo, del contrato laboral, etcétera. Ahora, lo que ella va a marcar que esta precarización del contrato, que es una precarización en términos, si se quiere, institucionales, legales, se corresponde al interior de las empresas con una precarización subjetiva, habla ella. Es decir, cómo te debilitan subjetivamente de modo tal que vos estés dispuesto a aceptar las nuevas condiciones que te va a imponer la empresa y en general, ¿no? El capital. La precariedad en términos subjetivos que después va avanzando hacia lo que es la desafiliación absoluta. Absoluta. No sé si absoluta, pero porque nadie quiere estar absolutamente desafiliado, pero lo que borra esta idea de la pérdida del trabajo. A ver, hay una frase del general Perón que decía: el trabajo dignifica. ¿Qué significa eso si uno un poco más lo analiza en términos etimológicos, por ejemplo? La palabra dignidad está asociada al mérito. Es decir, el mérito de estar en algún lado o de ostentar determinado título. Eso es la dignidad. Entonces, el trabajo dignifica, alude a que a través de nuestro trabajo hacemos el mérito suficiente como para pertenecer a la sociedad de modo amplio, digamos, y recibir los derechos de esa sociedad. Entonces, correr esta cuestión, y pensando que desde la Revolución Industrial, Weber lo trabaja en la ética protestante, se trata de instalar y se instala al trabajo como un valor moral en sí mismo. Es decir, y a partir de ahí se empieza, desde el capital, ¿no?, a separar la paja del trigo, es decir, estos son trabajadores honestos, estos son delincuentes, ¿no? A partir de ahí empieza esa idea. Entonces, actualmente, al borrar esta idea de trabajo legítimo, de bastardear esta idea de trabajo, se borra también un poco la diferenciación entre lo legal y lo ilegal, porque el trabajo queda referido, queda circunscrito a una actividad que te permite subsistir. Y entonces, aquel que tiene un kiosquito donde vende droga, y es mi curro, dice, es mi, ¿no? Es como cualquier curro y lo siente como... Hay un borramiento ahí que antes estaba mucho más claro, digamos, que era un trabajo digno y que no es un trabajo digno, digamos. Sí, sí. Pero al someter a los sujetos a la pura subsistencia, y además, yo venía pensando hoy, mirando estos índices, ¿no?, que ahora salieron de desempleo, no encuentro pocos actos en términos sociales tiene una carga de violencia. Volvemos con Norma Valentino. Decíamos desempleo,
precarización, flexibilización. Ayer salieron números nuevamente, como hace muchos años, como cuando fue el menemismo. Se volvió a hablar si estábamos en los 2 dígitos, si no. Yo recuerdo que en aquella época del menemismo las 2 ciudades más golpeadas eran Mar del Plata y Rosario. Porque tienen la característica las dos de no tener empleo público. El empleo público, es decir, capital de provincia, ese empleo hace como un colchón. No es que estén maravillosamente bien los empleados públicos, pero no van a ser cesanteados, pese a que el gobierno de Macri lo primero que hizo fue cesantear a una gran porción de trabajadores que estaban en el Estado, pero bueno, por lo menos las capitales de provincia, las ciudades grandes aguantan. Y las poblaciones más chicas por ahí, si no le tocan, si no son poblaciones que se han formado alrededor de una empresa en particular, y esa empresa cierra, las poblaciones más chicas pueden aguantar. Fíjate que la tasa de desocupación general da el 9,2, ¿no? En general. Pero para el Gran Rosario se eleva al 12,8. Esto es al final, es el último cuatrimestre, el último trimestre del 18. 18, el último cuatrimestre. Entonces. Ahora debe ser mayor todavía. El 12,8. En Mar del Plata tiene lo mismo, pero algo de que no han hablado los medios, y yo quisiera, lo bajé del INDEC, esto por eso me estuve fijando, la zona, en la región pampeana es todo, ¿no? Pero la zona San Nicolás, Villa Constitución, tiene el 11,3. Guarda, porque es el Gran Rosario, pero esta otra San Nicolás Villa, es como si te dijera para el sur el otro círculo. Y tiene el 11,3, que es muy elevado, Y en todas ellas siempre le pega mucho más fuerte el desempleo, la desocupación, a las mujeres que a los varones. Fíjate, 12,8 en el Gran Rosario, a las mujeres tienen un 16 y los varones un 10,1. Claro. En Mar del Plata tienen las mujeres 14,8, los varones 11,1. Y en Villa se invierte, en Villa sí se invierte, en Villa y San Nicolás tienen las mujeres el 10, por las características del empleo, hay verdad industrial, y los varones el 12,2. Y qué importante es eso que estás analizando, porque ahí está también toda la mirada con relación al tema de la diferencia de género. Claro. Y por el otro lado, digo, esta zona de la que vos estás hablando tiene mucho más que ver con la acería, para decirlo así. Sí, Rosario más de todo autopartes, bicipartes, es decir, que a ver, que también no es la gran empresa la que está ahí, como podría ser en Córdoba, sino que lo que está ahí son pequeñas y medianas empresas. Después está toda la zona del cordón industrial, que está yendo para San Lorenzo, Puerto San Martín. Bueno, eso entraría en el Gran Rosario, sí. Que está más ligada a toda la parte, si se quiere... petroquímica, química, lo que tiene que ver más con el petróleo, digamos. Sí. O sea que por un lado tenés industrias metalmecánicas, industrias de proceso, pero también estamos viendo que se cae mucho empleo comercial, te están cerrando. Es decir, es como que la ola ya va de la industria al comercio y llega a la educación, porque también hay despidos en escuelas privadas también. Sí, sin o duda. Escuelas privadas que la están pasando negra, ¿no? Sí, una de las referencias que se estaba haciendo, por ejemplo, es la gran cantidad de terciarios, espacios distintos, digamos, donde hay alumnos que dejan de matricularse, familias que no pueden pagar eso, y por lo tanto despidos de profesores en cada uno y además, de esos lugares. Le va llegando el sector servicio, por ejemplo, comercio, pero además le llega educación, salud. El sector privado de salud también hay algunas partes que está bastante vulnerable, y se nota porque ha repercutido sobre la salud pública, digamos. Por suerte vivimos en una zona, eso hay que reconocerla, donde la salud pública, al menos en nuestra ciudad, está
hay un aparato de salud pública que es bueno, digamos, que que contiene este problema, pero ¿hasta cuánto aguanta, digamos? Claro, ¿no? y además porque hay ciertas interconexiones con relación, digo, a ver, en estos días muy fuertemente, tanto desde el espacio de salud de la provincia como de la municipalidad, han estado haciendo saber de las vacunas que nos llegan del Estado Nacional. Por ejemplo. Es decir, el recorte del gasto público, que es una característica, ¿no? El achicamiento del Estado es una característica del neoliberalismo, pero debe tener un límite. Y el límite es la vida, pero aparentemente no importa. Decíamos, en el Gran Rosario el 12,8, pero recién lo estaba escuchando por otra radio, al director del Observatorio del Empleo, que está en el Sindicato de Judiciales, que es Cristian Recchio, y ellos miden Rosario, la ciudad. Sí. En Rosario es el 14,8, son 2 puntos más. Eso equivale a 71.000 personas en nuestra ciudad que están desocupadas. Y el subempleo, es decir, aquellos que, generalmente el subempleo mide a aquellos que trabajan menos horas de la jornada, digamos, y quisieran trabajar más, el subempleo está en el 15% en Rosario. Si juntás las dos te llega casi al 30%, quiere decir que hay más de 150.000 personas en nuestra ciudad que tienen problemas de empleo. ¿Tá? Y eso lo vemos, no solo, esta ola que yo digo, avanza la ola, ¿no? Es como un tsunami, avanza primero el empleo industrial, las pequeñas y medianas empresas, después las grandes empresas, los comercios, los servicios como educación, salud, etcétera. Y ¿hasta cuánto aguanta la sociedad? Es la pregunta. Y la otra pregunta que... Alquileres, ¿no? ¿Cuántos problemas familiares? ¿Cuántos jóvenes que se habían independizado vuelven al hogar paterno? Porque ya no pueden no tienen cómo pagar los alquileres. Y la base de sustentación de este gobierno macrista, quiero decir, la base de sustentación me estoy refiriendo a la parte empresarial. El otro día aquellos que formaron la mesa de enlace se juntaron y hicieron sus críticas, no sí, su increíble. Autocrítica, sus críticas. Crítica que no se entiende bien, a ver, por dónde viene, no se sabe, ¿no? Porque si lo que están reclamando, lo que está detrás de la crítica, que están reclamando que le quiten totalmente las retenciones a la soja, por ejemplo, o lo que están reclamando es que se deje flotar al dólar hasta los 60 pesos, no lo sé, no queda claro, pero su crítica, un poco no, con la misma tónica que cuando fue lo de la 125, ¿no? Y aquello de tratar de que sus intereses agredidos aparecieran como los intereses de todos agredidos, ¿no? El campo somos todos, bueno, esta idea decía, esto va a explotar, esto va a estallar, y hablaban de los jubilados, y hablaban de los trabajadores, pero uno no sabía cuál era el reclamo. A mí no me quedó claro el reclamo que ellos están presentando cuál es. Tiendo a suponer que es o que dejen llegar el dólar a más, o que les quiten más retenciones, ¿verdad? Pero no queda claro. Pero esta cuestión de que hay como una especie de que ahora ya le está llegando la ola a ellos y las corporaciones se plantean también, ya está quedando nada, vamos a tratar de agarrar algo de lo poco que queda, ¿no? Daría la impresión, pero impresionante eso. Sí, es impresionante, la verdad. Impresionante porque a partir de... Lo primero que hace el gobierno de Macri fue desfinanciar al Estado. ¿Cómo lo desfinancia? Lo desfinancia porque baja las retenciones a la soja y quita las retenciones al trigo y al maíz. Bárbaro. Fomenta que se coseche más trigo y maíz. Pero ¿qué pasa? El trigo y el maíz, la retención siempre operó como la forma de equilibrar el precio externo con el precio interno, ¿no? De hacerlo semejante. Al quitar las retenciones, pagamos el trigo y el maíz lo mismo que lo pagarían los que lo importan en Londres, por ejemplo. Sin hablar que el maíz pega en toda la cadena alimentaria porque alimenta para cerdos, los feedlots, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso
no se toma en cuenta, pero comienza a ser cuando en el 2016 el primer golpe inflacionario, sino, ¿no? Y después va tomando otras políticas que vos vas viendo que desfinancia el Estado, pero no cuando, a ver, dice, voy a dejar de pagar subsidios, ¿no? Con las famosas tarifas, para dejar de pagar subsidios. Pero resulta que no deja de pagar subsidios, y entonces, por un lado, paga los subsidios, y por el otro, dolariza las tarifas, con lo cual va a provocar inflación, quiera o no. Sí, sin duda. Es algo tonto cuando, a ver, yo no sé cómo te sentís vos, pero yo me siento como que me están tomando, por decir una palabra suave, de tonta, cada vez que dicen que van a secar la plaza de dinero para que baje la inflación. No hay un problema monetario, es una inflación de costos. Sin duda. Creo que nada de esto también se podría hacer sin esto que tan hábilmente han hecho, que es vaciar el pensamiento crítico, golpear fuertemente, digamos, porque cada vez que hablamos de estas cosas, tiene su absoluto correlato en la subjetividad. Absoluto. Absoluto, digamos. No estamos hablando de la economía. No. Estamos hablando de la economía, la política y la formación de sujetos, de personas. De ciudadanos también. De ciudadanos, de valores o disvalores, según las cosas que uno elija. Y me parece que ahí está bien. Yo puedo sentir que aparece todo muy confuso, etcétera, etcétera, pero en realidad es de eso de lo que se trata, de lo que nos están llevando a no pensar con relación a estas cosas. Primero, yo recién decía que no, me parecía que nadie, no sé, que no está claro en el pensamiento cuál es la carga de violencia que se somete a un sujeto cuando se lo deja sin empleo. Los primeros estudios, mira, hubo un estudio muy grande allá, a mí me gusta citar siempre, allá por los años 30 en Austria, en un pueblo llamado Marienthal, que lo hacen Lasarfeld, Jaoda y Seisel, son 3 psicólogos sociales de la Escuela de Psicología Social de Viena, que hacen en ese pueblo, que era un pueblo siderúrgico, pero que con la crisis del 30 había llegado la desocupación astronómico, más del 30. Bueno, y entonces después una de ellas, Yahoda, mirando los resultados de esa encuesta, el primer resultado que ven es que estos trabajadores tenían opiniones contrarias a sus intereses objetivos. ¿Qué quiere en términos políticos? Estamos hablando de los años 30. Sí. Era el cinturón rojo de Viena, es decir, todos esos pueblos votaban siempre comunismo, socialismo. Pero encuentran en este momento que las respuestas van por el lado. Lo que pasa es que acá son toda una manga de vagos, es lo mismo. Acá necesita una mano fuerte que venga y ponga orden. Cualquier parecido con Brasil y Bolsonaro, no hay casualidad. Entonces, Yahoda va a ver que hay el empleo, además de tener una función explícita, que es la subsistencia, tiene funciones implícitas. Seguro. ¿Cuáles son esas funciones latentes? Primero, que te impone una estructura temporal. Es decir, la estructura temporal, cómo medimos el tiempo, cómo lo pensamos, viene de... ¿Cómo organizo mi vida? Organiza tu vida a través del trabajo. Lo segundo es que vos expandís el ámbito de las experiencias sociales hacia ámbitos de relaciones que no conllevan tanta emotividad como la familia directa, digamos, sino que son otro tipo de relaciones. Después, que te da la idea de participación, a través del trabajo vos sentís que vos participás en los objetivos y el esfuerzo colectivo. Esta es la idea de trabajo útil, que todos queremos que los demás nos reconozcan. Además, nos asigna un estatus y una identidad en virtud de ese empleo, y llena la necesidad de realizar una actividad regular, ¿no? Esta idea de no tener una actividad regular se ve en la gente que se jubila, por ejemplo, que queda media suelta de lo que es hasta del tiempo. Eso es lo que aparece primero. Pero ya Freud había dicho que el trabajo era la mejor forma de anclar la subjetividad, la personalidad, la realidad, digamos. Pero además, fíjate esta idea de identidad. Es decir, hay escuelas como la psicodinámica que han estudiado esto, que hay una identidad en el ser, que es la que se forja en el hogar, eróticamente, digamos. Pero hay una identidad que se da en el hacer. Y esa identidad es donde cotidianamente, a través de mi trabajo, yo me reafirmo en lo que soy, ante los ojos de los demás inclusive.
Cuando vos perdés eso, es como nos decían, nosotros hicimos un estudio bastante prolongado de lo que ocurría en las empresas recuperadas, ¿no? Que se dio ese fenómeno a partir del 2003. Y una de las primeras entrevistas que hablamos con ellos, ¿qué nos dicen? Un desocupado es un mutilado social. Esa es la palabra que usan, mutilado social, que nos pegó muchísimo. ¿Por qué mutilado? Porque pierden todo esto. Seguro. Entonces, nos acordamos de esa rebelión que después se transforma en una práctica de no aceptar el designio de la empresa, ¿no? ¿Qué es cerrar la empresa? Si la empresa podría seguir, y no la toma de la empresa y el seguido. Te lo digo para que veas las cuestiones subjetivas que están en juego. Y además porque cada vez que hablamos de esto, aunque no lo estemos mencionando, invitamos a que se piense en la relación con otras variantes y otras problemáticas, por ejemplo, ligadas al consumo de drogas, alcohol, los distintos psicofármacos que a ustedes se les quiera ocurrir, etcétera, etcétera, que aparecen ante la ausencia de un proyecto de vida. Es que, bueno, ahí me llevaste a este gobierno cuando dijo, creo que fue Bullrich, que era ministro de Educación, ¿no? Cuando dijo, es que necesitaríamos que se socialicen, pensando en los nuevos jóvenes, en la incertidumbre. ¿Cómo vas a socializar a alguien en la incertidumbre? Es decir, la idea que tienen ellos de esta precarización del gobierno, entrar y salir del mercado de trabajo según te necesite, digamos, conlleva a que los jóvenes, o en realidad, se acepten vivir en esta idea que muchos sufren, y voy al tema de las adicciones, de la vida en un presente continuo, es decir, un presente permanente. No hay no hay proyecto de vida, no hay proyecto de futuro, que sí estaba asociado al empleo como se concebía en la sociedad salarial, digamos, pero en esta no. Entonces, dirían en la psicodinámica, hay sufrimiento laboral en el trabajo, con esto de la precarización, y bueno, las adicciones son una forma de defensa frente a esta violencia que nos someten desde el ámbito laboral, digamos. Defensas individuales, después hay defensas colectivas, que son de otro tipo, pero las defensas individuales vienen por ese lado. Estamos hablando con Norma Valentino, tratando de repensar esto a lo que nos están empujando, nos están llevando. En realidad, pensando por dónde salir, no por dónde quedarnos sufriendo esto. Y en medio de esto, inevitablemente, porque vos mencionaste a Castel, a Robert Castel, y él trabajó mucho algo que es el nudo de la cuestión hoy, que tiene que ver con la exclusión social. Nosotros, acá en la biblioteca, como muchas organizaciones, se trabaja con distintos planes, a veces aparece algo del Estado, a veces de distintos lugares, pero cada vez es más grande el nivel de por ejemplo, qué sé yo, el Nueva Oportunidad es uno de esos planes, etcétera, que tiene que ver con aquellos sectores que hace años ellos, sus padres, sus abuelos, etcétera, no conocieron lo que es un trabajo, y quedaron. Y esto se vive mucho porque cuando aparecen también las escasas, contadas oportunidades laborales, no tienen aquellos hábitos de vida, aquellas cuestiones que les permitan insertarse también en un espacio laboral. Y esto nos va planteando como democracia, como sociedad, un problema cada vez más grande, porque mientras sea un número tan alto el de quienes están excluidos con relación a aquellos otros que están integrados a cierto espacio laboral, se va haciendo muy grande, pero además va llevando equivocadamente a que determinados sectores vean que los responsables de los males que están pasando son aquellos a los que se está, digamos, las víctimas son los responsables. Son los responsables, no solo de su situación, sino exacto, de la mala situación de la sociedad. Así es. Es decir, fíjate cómo primero, la cuestión del trabajo, el no trabajo, la inserción social
a través del trabajo, las formas de trabajo, todo ello, todo este mundo es un problema que me parece que hay que pensarlo desde aquí, es un problema político. La desocupación es un problema político, no un determinismo tecnológico. Puede haber un determinismo tecnológico, pero en términos políticos debería ser solucionado. Porque si hay tecnologías que son ahorradoras de mano de obra, puedo adoptar una política de decir, bueno, disminuyo la jornada laboral. Por ejemplo. Entonces reparto el trabajo que hay entre todos. Lo cual llevaría a repensar el ocio y otras cuestiones. Pero es un tema de política. Sí. Y a repensar el ocio y a darle más trabajo a aquellos que están por fuera. Lo segundo, esto que decimos, los que van quedando afuera, y los que son generaciones que no tienen la cultura del trabajo, como se dice vulgarmente, digamos, también es un problema político. Pero ellos son las víctimas, no los responsables. ¿Qué quiero decir con que es un problema político? Y es un problema grave, porque desde el neoliberalismo se los trata a ellos y se los describe, no solo, primero que no se los trabaja como víctimas en sí, se los trabaja tal vez como problema, pero no como víctima. Y segundo, que como problema se los hace cargo, se los responsabiliza de su propia situación. Pero además se los trata como amenaza social. Y esto es terrible. Todo el discurso de la inseguridad / seguridad viene sobre esta onda, digamos. Equiparar pobreza con delincuencia. Pobreza, delincuencia, pero además, digamos, lo que se oculta de todo esto, primero que ellos son víctimas. Víctimas que vienen de generación en generación de víctimas. Pero además, lo que se oculta a través de esta responsabilización es que detrás de la idea de inseguridad, que prende mucho, porque muchísimo, y realmente prende y tiene motivo de prender, porque generalmente se dan los arrebatos, lo que más molesta, digamos, los robos, etcétera, se dan sobre trabajadores, ¿no? A nadie nos molesta que roben un banco. Debería, pero no nos molesta. Pero cuando somos víctimas nosotros de un arrebato, de un robo, sí, digamos, es como si te dijera una pelea entre pobres. Así es. Esa pelea entre pobres sustenta y fundamenta una industria de increíble giro de millones de dólares, digamos. Porque detrás de eso no solo que está todo el negocio de la seguridad, el negocio de las empresas de seguridad, el negocio de las armas, el negocio de... Bueno, se va cada vez... Entonces es un problema social y político. A los excluidos hay que reinsertarlos. Pero para eso hay que tomar políticas, no solo que son de asistencia, necesitas las dos cuestiones, asistencialismo, es decir, darle método de subsistencia, y tratar de darle oficio, etcétera, que lo vayan reinsertando. Bien, estamos hablando con Norma Valentino, llegamos al final, pero como a lo que no llegamos es al final de todo lo que podríamos hablar con Norma. Entonces, vamos a quedar en que en 15 días ¿Cómo no? No hay nos problema. volvemos a encontrar y seguimos profundizando esto, porque tiene tanto que ver con cada uno de estos aspectos, que es lo económico, lo político, lo social, lo educacional, lo cultural y lo subjetivo. Y lo subjetivo, porque en realidad, cuando nosotros antes de empezar este programa diario, habíamos empezado hace muchos años con un programa que se llamaba Antes que sea tarde. En el 2015, justamente, antes, porque decíamos que llegue al gobierno Macri significaría un retroceso social, político, económico, cultural, laboral, etcétera. Bueno, todo eso lo estamos viviendo. Sí, yo iba a decir, todo esto que dijimos, todas estas dimensiones que atraviesa la idea de trabajo, se corresponden con algo que fue trabajado, empezó a trabajar, digamos, en términos asociado con el trabajo, Carlos Marx, ¿no? Y siguió después, que es el tema de la alienación. Porque que se vote, que muchos trabajadores o ex trabajadores como los jubilados voten a un empresario que, como muchos dijeron, y yo pensé que como tenía plata no iba a robar,
Es decir, sin saber quién era ese empresario. Es decir, puede ser un empresario, un buen presidente, pero informate quién es. Es decir, alguien que antes del proceso, una familia que antes del proceso tenía 7 empresas y cuando termina el proceso tiene 47, algo me está diciendo eso. Sí, sí. Me parece Sí. que algo me está diciendo, pero hay una manipulación de las conciencias Tan grande. tan grande, que esta radio, que estos programas sirvan para empezar a decir, bueno, pará y mirá. Ha sido un gustazo, Norma, que estés con nosotros. Y bueno, todo esto lo van a poder seguir escuchando porque el programa ha sido grabado, lo vamos a poner a disposición como siempre. Va a estar subido a Radioteca. Y bueno, y con Norma ya quedamos. En 15 días vamos a volver a estar. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Participen todos este domingo. Es fundamental. Cada una de estas cosas que Norma hoy ha dicho tiene que ver exactamente con eso. El domingo en la calle. Y de paso, ya algo que Norma también dijo. Bibliotecas, espacios que están haciendo distintas cosas. Bueno, nosotros desde la biblioteca con los chicos del taller de serigrafía vamos a estar en la Plaza San Martín de 16 a 18 estampando remeras en serigrafía a todos los que las lleven, colores blancos, y vamos a estar estampando una imagen que dice que aquellos que eran 30.000 hoy somos millones. Así es. Nos vemos Muy bien, qué bien. El domingo en la plaza.